propósito y no hay tentación, porque eres quien. Conmigo, uno comprende la magnitud del favor de Dios. Y alguien que tiene el Espíritu Santo, alguien que ha sido salvado, hermano, comprendiendo esas cosas, lo que significa el Evangelio, lo que significa ser cristiano, que no solamente voy a una iglesia y salgo y cuando quiero voy, y cuando no quiero no voy. No, el que comprende la verdad del Evangelio, la obra de la cruz, hermano, el gran amor que se derramó en la cruz, hermano, el que comprende eso, se va a esforzar, se va a negar, va a ser valiente, va a ser esforzado, va a ir a la palabra, quiere conocerlo a Él, quiere, hermano, cambiar, se deja transformar por el poder de Dios, tiene una actitud distinta, diferente frente al pecado y quiere vivir con esa actitud constante. Mateo capítulo 4, versículo 17. Quiero que recordemos el versículo bíblico que hemos puesto como principal de este mensaje, que se llama arrepentimiento, un estado continuo de los cristianos. Voy a seguir con la segunda parte de este tema. Arrepentimiento, un estado continuo del cristiano. Y le pido a Dios que me ayude a poder hablar acerca de este mensaje y que usted pueda captar cuál es mi intención cuando le digo a usted arrepentimiento, un estado continuo del cristiano. Mateo capítulo 4, versículo 17 es nuestro versículo principal, o en el cual nos estamos basando. Dice la escritura, Mateo 4, 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Amén, amén. Gloria al Señor. Yo voy a continuar con este tema. Usted puede ir al YouTube y encontrar la primera parte, hermano. Si no conoce todavía la primera parte de este mensaje, allí lo puede encontrar y puede tomar el hilo de nuevo acerca de este tema. Yo terminé la última vez hablando acerca de cómo en el Nuevo Testamento se aplica habitualmente la palabra arrepentimiento cuando se trata del pecado contra Dios. Pero también hablar de arrepentimiento es una palabra que se aplica hacia el pecado cuando nosotros pecamos, valga la redundancia, contra el prójimo. Lucas 17, versículos 3 y 4, lo leímos la semana anterior. Ahí hay unos ejemplos acerca de cómo la Biblia nos indica que cada vez que un hermano peque contra nosotros, nosotros estamos en el deber, hermano, de perdonar. Y hablábamos ahí de 7 veces, y 7 veces al día peca, 7 veces te pide perdón, dice, perdónalo. Creo que ese era el caso. Y decíamos también que en algunos casos, cuando se habla del pecado, la palabra pecado se usa para hablar de lo que erra a la voluntad de Dios de manera general. Y uno dice, no, es que ha pecado. Y esa palabra pecado encierra algo general. Pero la Biblia habla de manera específica asuntos acerca del pecado. A uno muchas veces le dice, no, es que está en pecado. Y esa palabra lo pone a uno a pensar, ¿será que cayó en adulterio? ¿Será que está fornicando? ¿O será que está robando? Le da la opción a uno de poder pensar en
en cosas particulares, ¿no es cierto? Cuando uno dice está en pecado. La Biblia nos deja ver, decíamos que en algunos casos el pecado del que uno se arrepiente se menciona aparte o específicamente. Y veíamos casos como 2 Corintios 12:21, que nombra la impureza, la fornicación, la lujuria. Y Apocalipsis capítulo 9, versículo 21, usted debe tener escrito eso, los que escriben debe tenerlo ahí escrito. Apocalipsis 9, 21 también especifica homicidios, hechicerías, fornicación y robos o hurtos. Hasta ahí creo que quedamos la semana pasada, y yo voy a continuar ahora con la segunda parte. Aunque el énfasis de este término, arrepentimiento, cae en abandonar la vida en el pecado, el énfasis de esa palabra cae precisamente en el hecho de abandonar la vida en el pecado. Esta palabra a la vez implica algo muy importante, hermano, y es la transformación en el pensamiento y la disposición de uno mismo. Amén, amén. Por favor, preste atención esta mañana. Permita que Dios, hermano, porque esta es la palabra de Dios, le pueda hablar a su corazón. Como Samuel decía, Señor, habla que tu siervo escucha. El joven Samuel. Escuche, hermano. Aunque el énfasis es abandonar la vida de pecado, esta palabra arrepentimiento implica algo sumamente importante, y es la transformación del pensamiento y la disposición de uno mismo, su disposición y mi disposición personal. ¿A qué? Hacia una vida de acuerdo con la fe en el Evangelio, de acuerdo con el pensamiento de Dios, de acuerdo a la obediencia de Dios, de acuerdo al deseo de Dios, como usted lo quiera manifestar. Pienso que todo ello resume a lo mismo: una transformación en el pensamiento y la disposición de uno mismo, su disposición, mi disposición, hacia una vida de acuerdo a la fe en el Evangelio. Yo diría una vida consecuente a lo que decimos que somos. Si usted dice yo soy cristiano, yo soy de Cristo, lo consecuente de eso que usted dice que es que usted, hermano, su mente se ha transformado, el pensamiento se ha transformado hacia una disposición personal, individual, de una vida de acuerdo a la vida de Dios. Eso es algo personal. No estamos hablando de lo que comúnmente la gente habla, religión, cuando el tema está relacionado con Dios o con las cosas divinas. Es el nombre que se le da, comúnmente el ser humano le da, religión. Pero el mismo Santiago decía, de alguna manera, no sé si quizá de alguna manera sarcástica, perdóneme si soy ignorante en eso. Él decía, si alguien se cree religioso, pero no se guarda de este mundo, la religión del tal es vana. Porque quizá mucha gente se crea religiosa, muy consagrado. Pero Santiago dice, si alguno dice ser religioso, se cree religioso, pero no guarda su vida de este mundo y se mancha con el pecado, la religión del tal es vana. Entonces, si usted y yo decimos que somos cristianos, hermano, pero en nuestra mente, en nuestro pensamiento, no ha habido una transformación mental de pensamiento y una disposición de nosotros mismos hacia Dios, hermano, hacia la vida de Dios, entonces es vano lo que decimos que somos. Y esto está lejos de ser arrepentimiento. Recuerde que estamos hablando de arrepentimiento, un estado continuo
del cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? A ver, levante la mano. ¿Cuántos cristianos hay? O sea que eso es con nosotros. Eso es con usted y eso es conmigo. Esto que estoy hablando nos compete a usted y a mí. Amén. Ahora bien, yo quiero retomar el caso de las iglesias de las que habla Apocalipsis. Yo no me voy a adentrar en el estudio de cada una de esas iglesias y de hecho que llegar al estudio de esas iglesias nos debe arrojar unas cosas impresionantes, hermano, para nuestra edificación. Pero en lo que compete a esta palabra arrepentimiento, mientras estaba desarrollando este tema, yo recordé esas iglesias. Son iglesias, eran iglesias. Y como yo soy iglesia y usted es iglesia y el mensaje era para la iglesia y es para la iglesia de hoy, creo que el haber ido de alguna manera y mirar acerca de lo que Dios habló a esas iglesias nos compete a nosotros hoy. Y nos compete ahora como anillo al dedo el tema, porque el Señor nombró esa palabra a la mayoría de las iglesias a las que habló el Señor ahí en ese libro de Apocalipsis. Yo le pido a Dios, hermano, que usted y yo podamos comprender esas cosas y no andemos remordiéndonos, sino arrepintiéndonos. Amén. Y ya va a comprender usted realmente lo que pretendo, hermano, que usted conozca y tener claro también yo con respecto a esta palabrita arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento que comúnmente a veces no sabemos, no comprendemos lo que significa realmente. Y quizá hay mucha gente en las congregaciones que no han llegado a eso, sino que están en un remordimiento solamente. ¿Sabe que hay mucha gente en las iglesias? Mucha gente en iglesias grandes, pequeñas, medianas, no precisamente con un arrepentimiento, habiendo llegado a una congregación, acercándose a una congregación en la que se congrega, se reúne, no hay mucha gente, o hay mucha gente mejor, que no está precisamente con una actitud genuina de arrepentimiento, sino que quizás se halla en el remordimiento. Y por el remordimiento muchos han acudido a las iglesias, por el remordimiento de algo que hicieron y que saben que está mal, y acuden a las congregaciones. Algunos acuden buscando una consejería de un líder espiritual, un pastor, pero se quedan en el remordimiento y luego no vuelven más. Y algunos puede que vuelvan, pero viven congregándose, pero no con un espíritu arrepentido, sino remordido. Y hablamos de ese término la semana pasada. Por aquí lo tengo escrito. Metameyomai. El término griego. ¿Recuerdan? Allí está. Gracias, secretario. Yo creo, hermano, que en Dios existen propósitos, no casualidades. Y creo que si Dios nos permite traer mensajes como estos, hermanos, es porque debemos revisarnos, debemos mirarnos, los creyentes donde quiera que estemos, los creyentes pertenecientes a la congregación que sea, quizá no necesariamente nosotros que estamos aquí, sino muchas personas que
que quizá puedan escuchar el mensaje, puedan examinar, como el apóstol Pablo decía a la iglesia: examinaos si estáis en la fe. Amén, amén. En vista al mensaje del Señor a las 7 iglesias locales en Asia Menor, en el libro de Apocalipsis, y entendiendo que el Señor toma y exhorta a las iglesias que existían en ese momento y compara su conducta y sus circunstancias con ciertas épocas que estaban por aparecer en la historia de la iglesia, siendo nosotros parte ahora de esta historia como iglesia del Señor que aún está presente, cabe meditar en la exhortación que el Señor hizo a la mayoría de estas iglesias hacia un arrepentimiento y comprender que arrepentimiento es y debe ser un estado continuo en la vida de la iglesia. Eso es un encabezado que yo hice allí, como una breve introducción para abordar, como le dije, no ampliamente acerca de estas iglesias con respecto al arrepentimiento. Fíjese que yendo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, si usted abre su Biblia allí, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, y yo me he ido básicamente a los versículos específicos en que se tocó la palabra arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Amén. Esta fue la ocasión, hermano. Estas palabras fueron la ocasión del Señor hacia una iglesia que estaba en Éfeso. El mensaje a Éfeso, dice el capítulo 2 de Apocalipsis, es con la primera de las iglesias que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu del Señor se acerca ahora a la iglesia, a las diferentes iglesias, y esta es la primera en las que el Señor en muchas trajo un elogio acerca de su trabajo, la exaltó. Es como la manera como podemos verlo. Y luego hace una demanda sobre algo que ellos están haciendo mal, e inclusive habla de juicio. Normalmente esa es la manera como se presenta el bosquejo del mensaje que el Señor trae a estas diferentes iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. La Biblia, o esas palabras que habla allí, hermano, el Señor a esta iglesia de Éfeso, nos deja ver de alguna manera que esta iglesia debe recuperarse, debe levantarse. Porque de hecho el Señor habla de la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Esa es una exaltación. Y pareciera que no está del todo mal la iglesia, porque hace un trabajo y dice que es arduo y que es perseverante, inclusive que no soporta a los malos y que ha probado inclusive a los que se dicen llamar apóstoles y no lo son. Si uno lee eso y dice: no, esta iglesia está bendecida, está, ¿verdad?
Sin embargo, la iglesia debe recuperarse, debe levantarse. Y allí habla de que esa recuperación consiste en 3 acciones o 3 fases, 3 asuntos. La primera es recordar. Dice, recuerda. La segunda es haz de hacer. Haz. Y la tercera es arrepiéntete. O bien, si usted quiere colocarla, recuerda, arrepiéntete y haz. Que quizá pudiera ser un orden más, digámoslo de esta manera, como más lógico, ¿no? Yo recuerdo de dónde has caído, dice, me arrepiento y hago. Recuerde, hermano, que aquí el Señor estaba hablando a una iglesia, así como usted y yo somos iglesia hoy. En primera instancia, la palabra recuerda, este es un término, quizá voy a deletrear las letras de la palabra. La palabra recuerda en el griego es mnemoneuo. Lo voy a deletrear. M-N-E-M-O-N-E-U-O. Para que usted lo escriba y lo busque. M mamá, N nene, E-M-O-N-E-U-O. Allá debe estar escrita. Un poco difícil la pronunciación de estas palabras. Esa palabra es recuerda, esa palabra es la palabra recuerda, ahí. Mnemoneuo. Y ese recuerda es acordarse de, acuérdese de. Dice, el diccionario dice así, llamar a la mente, o sea, traiga otra vez a la mente, tráigalo. Yo sé que comúnmente hablamos de recordar y alguien dirá de pronto, pero pastor, es que la palabra es obvia. Pues sí, pues que si siendo bien obvia, muchos no queremos recordar. Si es obvio que recordar es recordar y es claro, muchos no queremos. Entonces, ¿por qué no insistir quizá en lo que dice el griego cuando dice llame a la mente, tráigalo de nuevo, hágalo? Tenga presente. Porque parece que esta iglesia se había olvidado de eso. Amén. ¿De dónde has caído? Es decir, ¿de qué estado? ¿De qué estado has caído? ¿Dónde te encontrabas antes? Cuando llegaste al Señor. ¿Recuerda usted cuando llegó el Señor? Hace 15 años quizá, o hace 20, o hace 25, hace 12 años. ¿De dónde has caído? Es decir, ¿de qué estado? Del lugar donde te situabas, confiando solo en la gracia de Dios en Cristo. Él era todo para ti. Era tu pasión. Tanto que no te callaba nadie, donde quiera que fueras estabas hablando de Él. ¿Recuerda usted esos tiempos? Amén, amén. Esta iglesia, hermano, en cuanto a la doctrina, quizá habían ido en deterioro de algo importante, del primer amor.
habían ido en deterioro del primer amor. Del primer amor. Del amor del desposorio. El amor incondicional hacia la persona de Jesucristo. Alguna referencia de esto lo encontramos nosotros en Jeremías capítulo 2, versículo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Este capítulo de Jeremías habla acerca de Jehová frente a la apostasía de Israel, el Señor frente a la apostasía de Israel. Y leámoslo desde el versículo 1, Jeremías 2, 1 y 2. Dice, vino a mí palabra de Jehová, y Jeremías es el que está hablando, diciendo, y mire lo que el Señor le dijo a Jeremías que hablara a su pueblo. Le dijo, anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el propio desierto, aún en el desierto, dice, me acuerdo, es como el Señor que se acuerda, dice, cuando andabas, pueblo mío, fiel a mí, fiel a este desposorio, a este compromiso, y aún en medio de un desierto andabas fiel, amándome. No te importaban los desiertos, las circunstancias no importaban. Recuerdo la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Jeremías, lo mismo que Oseas, que también lo hace entre los capítulos 1 y 3 de Oseas, recurre al simbolismo de la unión matrimonial para referirse a la relación de Jehová con su pueblo. Hermano, ¿usted cree que eso ha cambiado? No ha cambiado. Dios sigue pensando igual con su iglesia hoy, mayormente con lo que es hoy lo que se llama la iglesia, vestida de vestiduras blancas, y que Él no quiere que se manchen ni se arrugue siquiera su vestido, hablando de la santidad. Son simbolismos, figuras a las que recurre Dios mismo, hermano, hablándonos bajo el mismo ámbito que nosotros podemos comprender la intención de su corazón. Amén, amén. El primer amor, el amor del desposorio, el amor incondicional hacia la persona de Jesucristo. Escuche, incondicional, porque el amor de Dios fue incondicional para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, incondicional, siendo malos pecadores. Él no dijo, hágame el favor y cambien para yo morir por ustedes. No, a pesar de que éramos malos, su amor fue incondicional. Él dijo, yo muero por ellos. Él dijo, Señor, yo voy. Hágase tu voluntad. Se entregó. Incondicional. Por eso dice, difícilmente alguien da la vida por un justo, pero Cristo dio la vida por injustos todos. Incondicional su amor, y sigue siendo así, hermano, y por eso es gracia. Pero hay una demanda del Señor. El primer amor, el deterioro del primer amor, el amor del desposorio, ya Dios lo hablaba desde los profetas. Jeremías capítulo 2 versículo 12, ahí está, ahí lo encontramos. El amor que se caracteriza también, hermano, y que no puede quedar por fuera, por el amor fraternal en la iglesia. Y por eso Dios mismo insiste en que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y ese amor no es un amor de lengua, hermano, ay hermanito, yo lo amo, y luego por detrás está hablando mal del hermano. No, hermano, eso no es amar.
Eso es hipocresía. Y eso es pecado. Y eso necesita arrepentimiento. Y vamos entrando al entendimiento del título de este mensaje. Arrepentimiento, un estado continuo del cristiano. Continuo. ¿Qué significa arrepentimiento? Que yo mantenga constantemente todos los días con un pensamiento, teniendo claro mi pensamiento en cuanto al pecado. Teniendo claro, pensando distinto en cuanto al pecado. El arrepentimiento no es del momento en que yo vine al Señor. Ya me arrepentí, me convertí, llegué al Señor. No, el arrepentimiento es algo que queda allí. Hay una mente que ahora piensa distinto con respecto al pecado. Y si no andamos cada día de nuestra vida con esa mente y ese pensamiento en cuanto al pecado, entonces vamos a pecar continuamente. El cristiano que llega al Señor se arrepintió, pero ese estado debe ser un estado continuo, consciente del pecado. Ya no pienso igual en cuanto al pecado y por eso ya no peco, por lo menos adrede. Pero es que digo, no, es que eso está mal. ¿Ve? Esa es una actitud de arrepentimiento. Está el arrepentimiento en mi corazón, en mi mente. Porque arrepentimiento es un cambio de parecer. Entonces yo ya no pienso igual. No hago esta acción porque no está bien. Ya no pienso igual. No soy capaz de hacerlo. Ya no me nace hacerlo. Emborracharme, fornicar, codiciar, la pornografía, la mentira, el chisme, el odiar. Yo no, ya mi mente es una mente arrepentida. El arrepentimiento está en mi mente, está en mi corazón, está en mi esencia. Mi manera de pensar cambió con respecto al pecado. El arrepentimiento no es del momento en que yo llegué al Señor, sino de un estado continuo. Por eso yo no hago lo que antes hacía, porque ahora mi manera de pensar es distinta. Yo me arrepentí, el arrepentimiento está en mí. Es un acto continuo. Porque de lo contrario sería un remordimiento simplemente. Fue ese momento y ya. Y vuelvo y lo hago y me remuerdo. Y vuelvo y lo hago y me remuerdo. Y vuelvo y lo hago y me remuerdo. Pero no hay un arrepentimiento porque no hay un cambio de mi mente. No hay un cambio en mi manera de pensar. Amén, amén. No hay un cambio de opinión. No hay un pensar de otro modo. Si eso no está presente en la vida de un creyente, quizá no se ha convertido. Y no estoy diciendo que no podemos llegar a eso. ¿Sabe? A las iglesias que habla Apocalipsis les sucedió eso. Eran iglesias, hacían trabajos arduos, pero Dios tuvo queja contra muchos de ellos, en los que debieron arrepentirse y cambiar. En ese contexto, hermano, las primeras obras no podrían referirse más que al mismo obras de amor, las mismas obras de amor. Mira lo que dice aquí: haz las primeras obras. Ese haz las primeras obras no podrían referirse a algo distinto al primer amor. Es precisamente el primer amor. Cuando habla de las primeras obras, haz. Y ese haz, en el griego, los que están escribiendo, haz de hacer, poieo, 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 con P, poieo. Cuando dijo haz, está diciendo produce, fabrica las primeras obras de amor, prodúcelas. Si éramos fabricantes de pecado antes,
Ahora fabriquemos, produzcamos el amor verdadero hacia Dios. Cuando dice haz, es produce. Eso dice el griego, esa palabra poieo, produce, fabrica las primeras obras de amor, las expresiones de emoción, de amor después de la conversión. Hermano, la pérdida del primer amor no es poca cosa. La pérdida del primer amor no es poca cosa. La pérdida del primer amor es enfriarse, es ya no me congrego. Prefiero quedarme en casa durmiendo. Mantengo más en paseo los días domingos que venir a la iglesia. Hoy sí voy a orar, mañana no. Perdemos el interés por Dios. Y debemos llorar delante de la presencia de Dios por esto, hermano, y clamar y decirle: Señor, no permitas que mi amor se enfríe. Perdóneme la comparación. Eso es como cuando los esposos, que a veces comúnmente pasa, cuando eran novios, eso era una besuqueadera, hermano, y cogera de mano, y vamos para allá, y abrazados, y esquelas, y chocolatinas, y peluches, y corazoncitos, y ¿dónde te pongo? Y se casaron y como que se acabó eso. Mi esposa a veces me critica, me dice: ay, pero usted ya... Le digo: amor, cójala suave, yo te amo, tú sabes, sino que pues... Uno llega a cambiar. Es verdad, usted me dirá: pastor, pues cuando no... Sí, uno sabe que ese asunto del noviazgo... Yo viví eso, por ejemplo, con mi esposa. Peluches, eso por ahí los tiene todavía como 20 y pico de años, 30 años ya vamos a cumplir. Pero yo todavía con mi esposa ando de la mano. La abrazo y andamos abrazados en la calle como novios. Uno deja cosas, uno tiende a dejar cosas, pero ahí está ella, por ejemplo, para decirle: amor, dame un abrazo, apretame así como me apretabas antes. Parece que la iglesia a veces nos pasa así con el Señor, hermano. Nos desinteresamos ya como que esa pasión por el Señor, hermano. Hay un dicho de gente que dice: ay, no, ese hermano, no, es que ese hermano está en el primer amor. No, yo recuerdo, no, dejarlo, que es que él está en ese primer amor encendido. Y entonces la pregunta es: ¿y usted cuánto lleva en el evangelio? Pues él está empezando y está en un primer amor y en un fulgor. Pero hay gente que a veces habla de eso como tan livianamente. No, es que está en el primer amor y por eso está así, todo recién llegado. No sé si usted cuando llegó al Señor, usted llegó así. Yo llegué al Señor, hermano, yo llegué así. Y mi carne estaba allí, le dije ese primer año que anduve así, pero llegó el Señor, me convirtió el Señor, nací de nuevo. Y hermano, una cosa, y eso era orando y era allí, y enamoradísimo de Dios, hermano. Y yo creo que todavía lo estoy, hermano. Y una de las cosas que le digo: Señor, enciende mi corazón. Yo no sé si usted cuando ora, usted le dice: Señor, enciéndeme. O cuando usted se siente que como que está sospechoso, que como que está muy relajado, usted cuando va a orar a Dios, usted no se quebranta, dice: Señor, apasioname, no dejes que esto se enfríe. Yo no sé si a usted le ha pasado o no, y si no le ha pasado, póngase pilas, hermano. Eso no se trata de emoción, eso se trata de pasión. Si es que fuimos tan apasionados, hermano, con el pecado, la gente fue tan apasionada por el pecado, tan entregada al pecado. ¿Por qué no puedo decir hoy que yo me apasiono por Dios? Yo me apasiono por estar con Él en oración, por venir a hablar con Él, por invocar su nombre, por estar con su palabra,
por venir al culto, a la reunión. Yo me apasiono cantando las alabanzas al Señor. Y no necesito que me digan levante las manos, brinque, póngase de cabeza. No, porque en mí hay una libertad y yo amo al Señor. Yo lo amo a Él. No una emoción, porque mi amor se lo demuestro con mi fidelidad, con mi obediencia, con mis actitudes. Porque yo no quiero ofenderlo a Él. Como yo tengo mi esposa y soy tentado, pero yo no quiero pecar contra mi esposa. Yo no quiero engañarla. Si un pensamiento viene malo en mi mente, yo lo desecho porque yo estoy engañando a mi esposa. Si en mi mente yo pienso en otra mujer o el diablo coloca algo en mi mente. Y le hablo esto porque Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero si tú miras a una mujer y llegas a codiciarla en tu mente, porque amas a tu esposa, no te permites. Y si han de venir, tú lo desechas. Dice, Señor, límpiame. Y te pongo estos ejemplos porque el Señor habla de su comunión con la iglesia, comparándolo con el matrimonio, hermano. Como la esposa ama al esposo, el esposo ama a la esposa, así mismo Cristo con su iglesia, y la iglesia debe hacerlo con Cristo. No es un asunto de emoción, es un asunto de fidelidad a Dios. Amar a Dios no es un asunto de boca. Ay, yo amo a Dios. No. Demuéstraselo. Demostrémoselo. Demostrémoselo haciendo lo que sabemos que a Él le agrada. Estar con Él en oración. Ir a buscar al Señor. Orar. Estar en contacto con su pensamiento, y sus pensamientos están en su palabra. Porque muchos están amando más al mundo. No basta con las obras que Dios nos manda hacer. El arduo trabajo. Fíjese, porque el Señor dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Yo conozco eso, tú trabajas. Pero has dejado tu primer amor. Ese arrepiéntete es demandado del versículo 4. Has dejado tu primer amor. Las excusas afloran. Cuando no se ama, una de las cosas que comúnmente pueden aflorar es las excusas. Cuando alguien pierde el amor, un esposo pierde el amor por la esposa o la esposa por el esposo, a veces las excusas son la entrada perfecta para salir del paso. Ay, amor, tú ya no me sacas a pasear, no me sacas, no me llevas el desayuno a la cama. Has perdido el interés. Amén. Podemos doblar nuestras rodillas para decirle, Señor, enamórame. Enamórame. Enciende mi corazón, por favor. Lo podemos hacer, hermano. Y debiéramos hacerlo. Enamórame de ti, apasioname. Atráeme, Señor. Hay canciones, inclusive hay una canción por ahí que he escuchado, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. ¿Lo han escuchado?
La pérdida del primer amor no es poca cosa, hermano. Y por algo el Señor lo demanda, dice: tengo contra ti algo. Yo conozco tu trabajo, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Si nosotros quisiéramos ver quizá parte de ese primer amor o característica de ese amor, nosotros lo miraríamos reflejado en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. En esos versículos, si nosotros meditamos en el Señor, honestamente, nosotros encontraremos allí, hermano, una alusión al amor que nosotros debemos tener hacia el Señor. Y no solamente hacia Él, sino hacia los hermanos, porque la Biblia nos manda a amar a los hermanos. La ley la concluyó el Señor, o la sintetizó en 2 mandamientos: amarás a Dios. Y fíjese cómo dijo que amaríamos a Dios: con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Hermano, eso incluye todo: pasiones, emociones, sentimientos, voluntad, fuerza. Fíjese, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, dijo Jesús: amarás a tu hermano, a tu prójimo, al prójimo como a ti mismo. Los versículos del 4 al 7 de 1 Corintios 13 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este contenido, hermano, tiene mucho que ver con Dios. Porque si usted está con Dios, usted no hace nada indebido. Y usted no busca lo suyo. Usted busca lo que le agrada a Dios. Y usted se niega en sus propias pasiones, emociones. Es como la gente que busca a Dios simplemente para que Dios lo bendiga materialmente. Y buscan a Dios solamente por lo suyo. Y no por lo que Dios es y lo que Dios quiere. El amor no es jactancioso, y muchos se jactan de ser usados por Dios y tener dones o tener conocimiento. Y pudiéramos quedarnos aquí hablando de cada uno de ellos y encontrarlo a través de la palabra si escudriñamos. Y todo esto tiene que ver: has dejado tu primer amor. Mire, uno más. El amor se goza de la verdad. Quien deja de amar apasionadamente al Señor pasa por encima de muchas verdades de su palabra para hacer lo suyo. Sabe que es verdad que hay que perdonar, sin embargo pasa por alto eso, por darle un ejemplo. Amén, amén. Yo creí que hoy terminaría este tema y no lo voy a terminar. Tengo que tocar algo más de otras iglesias y apenas me quedé en una. Por favor, hermano, volvamos a la oración que ruega, que suplica a Dios: Señor, vuélveme a enamorar. Porque yo sé que usted cree en el Señor. Yo sé que usted aprecia al Señor, usted aprecia el sacrificio. Usted tiene claro que Jesús es el Señor y Él fue el que murió en la cruz. Pero seamos honestos. No nos quedemos con no. Seamos honestos. Mire, yo le invito que ahora, hermano, después de escuchar esto, seamos gente que determinamos un lugar, cerrando la puerta detrás de nosotros. Puede ser en la mañana o en la noche antes de que te acuestes y estés allí junto a la cama de rodillas
Yo a veces me arrodillo y me canso de las rodillas, entonces yo pongo una almohada y me siento así de lado. Y me paso para el otro lado porque ya me duele la cintura, pero estoy ahí hablando con el Señor. Y le digo, Señor, enciende mi corazón. Por favor, enciéndeme, enamórame, atráeme. Porque hay un mundo, hermano, que se ha dado la tarea de atraernos, de atraer a los medios. Están atrayendo constantemente, la televisión, las pancartas en el mundo, la internet están atrayendo, hermano, atraen aquí a la fornicación, al adulterio, a la infidelidad, al odio, al homosexualismo, a muchas cosas que no están bien. Y si el decir que no están bien estas cosas le molesta, pues tendremos que enojarnos con Dios, porque Dios es el que dice que están mal hechas. Oremos a Dios. Póngase sobre sus pies. Nos arrepentimos, cambiamos de